cierran la puerta, no quiero escuchar el mensaje. Y así hay distintas reacciones, pero en la mayoría de esas reacciones está el sentimiento, a veces explícito como en el primer caso, o a veces escondido, de que el Evangelio no es para mí. El Evangelio no es para mí. A veces somos hijos de creyentes que hemos crecido en las cosas del Señor, que veníamos de chicos a la escuela dominical, que no sabemos muchos textos de memoria y creemos que porque somos hijos de creyentes, capaz que no estemos tan mal como el resto. Mi señora es creyente, yo no, pero entonces, de alguna manera, de hecho, por ahí por Corintios creo que dice, o Pedro, no sé, que los maridos como santificados, entonces a lo mejor yo necesito el mensaje porque mi señora es creyente o mi familia es creyente. Fíjate, querido oyente que nos acompaña, que si tuviéramos que elegir a un hombre de Israel para decirle, tú eres pecador y necesitas nacer de nuevo, probablemente no hubiésemos escogido a Nicolás. Más, si hubiésemos leído el capítulo 3 y el 4 juntos, diríamos, ¿sabes qué? Con la mujer samaritana, que era pecadora clarito, vamos a aplicar el evangelio y de adoración, hablemos con Nicodemo. Y fue al revés del diálogo. Porque, ¿sabes? Y por eso Nicodemo es un buen ejemplo. No existe tal cosa como el hombre realmente justo que no necesite el evangelio. Nicodemo, por supuesto, que tenía virtudes. Fariseo. Comencé diciendo que era un grupo religioso, un grupo muy religioso, conocía la ley, estudiaba la ley, y la ley le había quedado corta, al parecer habían inventado una adicional a la ley, tenían mandamientos propios de ellos para agregarle más peso a la ley, para que fueran más rectos todavía, miraban con desprecio al resto, miraban con desprecio a los demás como pecadores, ellos eran muy justos, pero además Nicodemo era un principal. No era un fariseo más, sino que era un maestro. Y el Señor en un momento le dice, en versículo 10 le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí, en realidad, en el lenguaje original hay un artículo. El Señor le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Ni siquiera era solo un fariseo, sino que era un principal entre los judíos, pero además era el maestro. Había más maestros, pero si le dice el maestro era porque un maestro principal. Era conocido Nicodemo. Era muy religiosamente y culturalmente intachable. Por eso llegó a ser el maestro, por eso llegó a ser principal. Sin embargo, con toda la rectitud moral, con toda la rectitud religiosa, él necesitaba también el Evangelio. Porque en el fondo, sacando la rectitud o dejándola, sacando la religión o dejándola, él tenía el mismo problema que tienes tú y que tuve yo. Y que tiene todo hombre y mujer nacido en esta tierra, que nacemos como pecadores. No hay nadie, ningún hombre, que haya pisado esta tierra, solo uno, que no cometiera nunca pecado. No hay ningún hombre nacido en esta tierra, solo uno, que no tuviera pecado en su naturaleza pecaminosa. Y la verdad es que Nicodemo podría haber dicho, pero Jaime, yo soy tan recto que llegué a ser un maestro. Sí, Nicodemo, tendría que decirle yo, pero si miras lo más profundo de tu corazón, y si eres honesto, tendrás que reconocer que tu vida da cuenta de tu condición. Y que con toda la rectitud moral y toda la rectitud religiosa, uno es el primero en saber que ha pecado. Uno es el primero en reconocer ese pensamiento extraño que llega de repente a mi mente que no puedo controlar y que es un mal pensamiento. Uno es el primero que sabe que desde muy niño le mentía a los padres para hacer pasar como bueno cosas que eran malas o simplemente para pasar como obediencia, desobediencia. La verdad es que cada uno, si mira su vida, y estimado oyente, incluso nosotros que somos creyentes, si miramos nuestra vida en las últimas 24 horas, lo que vamos a encontrar es pecado. Porque el pecado se manifiesta. No somos pecadores porque pecamos. Esas manifestaciones de pecado nos muestran lo que realmente somos. Y somos pecadores. Y tú eres pecador. Y por lo tanto tienes este problema. Si Nicodemo, que era cultural, social, religiosamente muy recto, intachable, maestro principal, lo tenía, nosotros también lo tenemos. Y por lo tanto este mensaje también es para ti. Por lo tanto, la respuesta a nuestro primer punto, ¿quién necesita el Evangelio? La
necesitamos de este mensaje de salvación. ¿De qué se trata el problema? El Señor les habla de nacer de nuevo. Le va a decir en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una imposibilidad de entrar a la presencia de Dios, de ver a Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y uno ya va entendiendo que esto es algo espiritual, que tiene que ver con nuestra condición espiritual. No te maravilles de que te lo dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y fíjese que en el versículo 13 va a decir, nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué se trata el problema? Es un problema de perdición. Es un problema espiritual y tiene que ver con la perdición. Querido oyente, si usted en su condición natural como pecador pasa de este mundo a la eternidad, no es un tema menor. Tiene que ver con la perdición eterna de su alma. Tiene que ver con la seguridad de salvación eterna para su alma. Déjeme hacerlo en forma de pregunta. Si hoy día tuviese que pasar por la muerte, ¿en qué está basada la seguridad de tu alma por toda la eternidad? ¿En religión? Nicodemo nos diría, no, yo era el principal y no servía. ¿En rectitud moral? Nicodemo nos diría, no, yo era conocido por ser fariseo y no servía. El problema más grande, mi hermano lo había dicho, lo dijo en la primera parte, Dios es un Dios santo, santo, que aborrece el pecado, perfectamente santo, no puede tener comunión con el pecado, pero además es un Dios justo, perfectamente justo, y por lo tanto lo que demanda del pecado es castigo. Y de manera justa el hombre en su condición natural, el castigo que merece justamente es precisamente la condenación eterna. No hay nadie que en la eternidad, siendo condenado, pueda levantar la mano y decir, sabes que este castigo es mucho. No es justo. El tema del pecado, el problema del pecado es tan terrible que merece justamente la condenación eterna. Y es por eso que es tan grave tu situación, querido oyente. Porque si no has solucionado este problema, no solo no verás a Dios, déjame decirte algo, no hay nada más maravilloso en la vida que conocer a Dios. Este es un paréntesis. Te voy a hablar de mi experiencia personal. Yo me convertí a los 13 años, tengo 46. No hay nada en la vida. He pasado muchas cosas. Me he casado maravillosamente con la mejor mujer del mundo. Tengo 3 hijos preciosos. Pude bautizar a mis 2 hijos mayores. Espero, si el Señor lo permite, tenga el privilegio de bautizar a la última que me queda de chiquitita. Todavía no se casa la mayor, pero que no se case nunca. Salí del colegio, salí de la universidad, tuve mi primer trabajo, todo lo que usted quiera. Nada se compara en este mundo con conocer a Dios. Y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes conocer a este Dios maravilloso. Pero además se trata también de tu perdición, para que no se pierda. Se trata de la condenación eterna. Por eso es que es tan grave. Y es por eso que es urgente que lo soluciones ahora. Fíjate que la Escritura dice, he aquí, hoy, corríjame si me equivoco, hermano, el día de salvación. Corríjame. ¿No dice eso? Dice ahora. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es tan urgente, querido oyente, que no puedes dejarlo para la noche. Y yo te ruego, por amor de tu alma, que no lo dejes para la noche, que lo soluciones ahora. Ahora tú debes nacer de nuevo. Y nos queda la última pregunta. ¿Cómo es posible? Si no puedo entrar en el vientre, en este pensamiento material de Nicodemo, si no puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se soluciona el problema de mi pecado? Si no puedo con rectitud moral, si no puedo con religión, si no puedo a través de las obras, ¿cómo se puede hacer? Soy pecador, entiendo que
que soy pecador, veo un futuro peligroso, urgente, escucho la palabra de Dios que me dice que es urgente. ¿Cómo se soluciona? Versículo 14, el Señor le recuerda un evento del pasado de Israel y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es mejor, ¿dice eso? Así es la mejor opción. Fíjense, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Lo que era necesario era que alguien pagara el precio de tu pecado. Lo que era necesario para que yo pueda ver a Dios maravilloso hoy día es que alguien tomara mi pecado, lo cargara en su cuerpo y recibiera a él la condenación que yo merecía. Pero sabes que ningún hombre puede hacer eso por otro, porque somos pecadores. Yo no puedo morir por ti, tú no puedes morir por mí. Yo no puedo cargar tu pecado y tú el mío. No podemos, somos pecadores. ¿Pero se acuerdan que yo mencioné que hubo un hombre sin pecado? Un hombre que a la vez es hombre y Dios y por lo tanto puede ser mediador. Y la Escritura dice, así como hay un Dios, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él, el hombre perfecto, que no cometió pecado ni salió engaño en su boca. Él que vivió en este mundo de manera perfecta, sin siquiera contaminarse de cerca con el pecado porque es santo, glorioso y perfecto. La Escritura dice que es semejante a nosotros, siendo hombre en todo, excepto, y remarca claramente, pero sin pecado, porque él no cometió pecado. Él, en la cruz del Calvario, cargó con el pecado. Él en la cruz del Calvario llevó a cabo la satisfacción del juicio de Dios. Mi hermano citaba al apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Al que no cometió pecado, Jesucristo, nuestro Señor, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros que somos pecadores seamos hechos justicia de Dios en Él y se produce ese glorioso intercambio. Su justicia, perfecta sin pecado, es atribuida a aquel que es pecador, que confía en Él, para que pueda ser justificado, declarado justo. Y es por eso que aquellos que creen en el Señor Jesucristo no se pierden, sino que tienen vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay alguien que te ha amado de una manera indescriptible. Hay alguien que te ha amado de una manera inmensurable, no se puede medir. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro deseo más profundo, querido oyente, que tú no te pierdas, que tengas vida eterna. Los dos citamos al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sabes qué dice el texto anterior? Dice que nosotros los hombres que predicamos el Evangelio actuamos como embajadores, como portavoces de este mensaje. Y dice algo que no entiendo muy bien, pero que me llena el corazón cada vez que lo repito. Y dice, es como si Dios rogase. Por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si Dios presenta el Evangelio, este mensaje que Él mismo consumó, de que el Hijo de Dios fue quien murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día, si Él ruega, ¿quién soy yo para no rogarte por amor a tu alma? Reconciliados con Dios. Reconoce tu pecado, la urgencia de la necesidad de salvación y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, porque Él es el que pagó la deuda. Él cargó con el pecado, Él satisfizo para siempre la justicia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él te ayuda. Amén.